Promoción al Desarrollo de América Latina, CAF. Economista Castilla, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Gracias por la invitación. Imaginamos que como ministro usted tuvo que participar también en difíciles negociaciones en las que se buscara hacer una síntesis complicada entre los derechos laborales y los reclamos legítimos de los trabajadores y las necesidades de las empresas para asegurar su viabilidad. Eso es correcto. A mí me tocó participar en negociaciones, pero eran tripartitas. Eran negociaciones en el ámbito del Consejo Nacional del Trabajo, donde participaba el Estado, participaba el gobierno, el Estado, los trabajadores y los empleadores. Cosa que no está ocurriendo en esta oportunidad, Fernando. Yo la verdad que nunca he visto que se negocien salarios privados en el Congreso. Esto, ayer veía yo la negociación hasta tarde, el debate esta tarde en el Congreso, y parecía un mercado persa. Lamentablemente yo veo que va a ser muy difícil que se llegue al punto medio, al punto equilibrado, que creo que era la intención del ministro Mendoza y del gobierno, por las posiciones tan encontradas que hemos visto el día de ayer. Por lo tanto, creo que esto nace con un problema, digamos, inicial complejo, que es negociar salarios en un foro político. En un foro político se negocian temas políticos, digamos, temas técnicos que deben responder, digamos, a cuestiones técnicas. Entonces, la verdad que un poco no estoy muy entusiasmado con lo que, digamos, he escuchado hasta la fecha, y ojalá que se llegue a un consenso, pero un consenso, digamos, va a ser muy difícil con, digamos, los valles en espera, una expectativa laboral muy alta y con unas repercusiones muy complejas para el sector. Señor Castilla, justamente a raíz de lo ocurrido ayer y lo que usted comenta en el sentido de la dificultad de llegar a un consenso, se planteó otra posibilidad, que se le otorgue facultades al Poder Ejecutivo para legislar justamente en esta materia, en materia agraria. ¿Cree usted que sería la mejor solución ante este desconcierto que hay en el Parlamento? Carlos, yo creo que sí, porque, digamos, nunca, digamos, se han negociado salarios, digamos, en un foro político. Por alguna razón, la ley de presupuesto le otorga esa facultad al Ejecutivo. Incluso en temas muy complicados siempre se le ha dado facultades. En temas, recuerdo, cuando se negoció sí, las organizaciones de los militares y los policías en su momento fueron facultades delegadas al Ejecutivo, y creo que eso podría ser, digamos, una salida. Lamentablemente creo que lo que digamos va en contra de esa posibilidad son los tiempos, porque, digamos, ya llevamos casi un mes esperando humo blanco que no sale, y se está caldeando cada vez más los ánimos. Por lo tanto, eso hubiese sido una posibilidad, ojalá que se dé, pero yo lo veo improbable, dado lo avanzado que está el proceso en el Congreso. Usted dice que se puede hacer propuestas técnicas y que el riesgo acá es que se politice todo en el Congreso por una parte y en el periodo electoral en que estamos. Si usted pudiera jugar un papel ahí, si hubiera sido ministro de Economía usted durante esta circunstancia, ¿qué lineamientos básicos propondría para salir del impasse técnico en el que nos hallamos? Fernando, lo que pasa es que creo que no es un impasse técnico. Acá lo que se pretende hacer es una reivindicación laboral que puede ser legítima, pero que el foro no es el Congreso. En el Congreso se discuten temas políticos, no temas técnicos. Entonces, por el lado tributario, creo que se ha seguido lo que el MEF ha planteado, incluso se corrigió en el último dictamen, pasar la tasa impositiva al 15% y gradualmente incrementarla, lo cual suena razonable, pero cuando hay posiciones en las cuales el sector privado ofrece 15% de la RMB como bono, la Comisión de Economía ofrece 20%, después la cambia 21,5% con este pago de 200 soles, y la pretensión del Congreso es 30%, digamos, esto ya no hay discusión técnica, ya se vuelve una especie de subasta, quién ofrece más, sin medir las consecuencias. Y esto creo que es importante, porque
Acá yo escuchaba en el debate que se demonizaba a la empresa grande, a la empresa rentable, y la verdad que la empresa grande probablemente pueda asumir, digamos, con mucho esfuerzo estos costos adicionales. Pero a mí me preocupan las empresas que no son grandes, las más o menos 2.000 empresas pequeñas y medianas que emplean directamente 200.000 trabajadores, que va a ser muy difícil. Acá no es un tema es un tema de números. Yo he visto los números de las utilidades de las empresas después de asumir estos incrementos en la carga social, en los impuestos y en estos costos salariales más altos. Y definitivamente hay sectores como uva de mesa y otros que van a pasar de tener rentabilidades moderadas a negativas. Y esto significa o bien la quiebra de muchas empresas medianas y pequeñas la informalidad a la cual están condenadas. Entonces, creo que estamos en una situación, hemos llegado a un equilibrio muy peligroso y salir de esto, va a requerir un nivel de desprendimiento importante, el cual no lo veo. Las discusiones están muy polarizadas y parece que el populismo y el aplauso fácil está ganando y se está jugando con las expectativas de los trabajadores que finalmente se pueden quedar sin soga ni cabra, se pueden quedar sin empleo y estar condenados a un sector informal que paga mucho menos de lo que pagaba el régimen inicial. Señor Castilla, ¿qué le ha parecido la reacción del gobierno ante esta crisis social y la negociación? Hay muchos que critican el hecho de que se negocie bajo presión, me refiero a actos de violencia o toma de carreteras. Yo rechazo esas condiciones, eso no hace para un diálogo alturado. Pero yo creo que esto nace mal, Carlos, porque cuando se dio el voto de investidura y la Premier propone la derogación de la ley agraria para evitar, para calmar las aguas, dada la convulsión que había en los departamentos de Ica y La Libertad, si planeaba una derogación, había planeado un proyecto de ley, presentó un proyecto de ley en ese momento y no darle esta facultad al Congreso. El Congreso siempre tiende a delegar al Ejecutivo aspectos que son técnicos. Y en este caso, como es una mezcla de técnico y político, es muy difícil. Entonces, yo creo que esto nació mal desde ese entonces. El Ministerio de Economía ha tratado de llegar a puntos medios, pero finalmente ellos no hacen parte de la decisión. La decisión la tiene el Congreso y el Ejecutivo se la dio inicialmente. Entonces, ahora, creo que esa es una crítica válida, y quizá por la debilidad del gobierno o por no comprarse pleitos, cometió ese error al inicio. Uno no negocia salarios en un foro político, es imposible, con la presión de un lado que puede ser legítima, pero creo que definitivamente hemos entrado en una situación, mala, y que esto no va a ayudar a la recuperación del país, siendo este un sector que contribuyó, a que la economía no cayera tanto. Entonces sí estamos ante un problema y el precedente es muy malo, porque hoy estamos con los trabajadores agroindustriales, mañana sabe con qué sector, en el peor momento de la economía, donde se quería preservar el empleo, y esto atenta contra ese objetivo. Muchas gracias, señor Miguel Castilla, ex ministro de Economía, por su punto de vista, insistiendo en evitar que una decisión que tiene que ser técnica se tome en un foro político y en las condiciones en que estamos viendo que no han dado resultados hasta ahora. Muchas gracias por su presencia en Ampliación de Noticias. Que tenga usted un buen fin de año, Miguel Castilla. Carlos, ¿no?